20 y 29, Charlie, mientras la selección argentina está por entrar, ya entró en realidad el campo de juego, va a mover la pelota y va a ganar, como todo el mundo sabe. Obviamente. Quiero contarte que estamos en comunicación con Gabriel Maroto. Marioto es dirigente, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy integra Soberanos con X. Hola Gabriel, Marcos y Charlie te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Voy a leer un tuit tuyo de hace 4 horitas. Dice, aprueba el Fondo Monetario una nueva deuda, esta vez de Alberto Fernández, que legitima y borra las causas de la estafa original de Mauricio Macri y condena por décadas al pueblo argentino. Explícame un poquito a dónde querés llegar con este mensaje. Me lo puedo imaginar, pero me gustaría que me lo expliques un poquito. No, yo lo interpreto como una descripción de la realidad. No quiero llegar a ningún lado. No me propongo llegar a ningún lado con un tuit. Solamente es una descripción. Una deuda, 44.000 millones de dólares o algo así. Porque se caen pelusas de esas miles de millones de dólares, se caen pelusas que nunca están precisas. 45.000 millones de dólares, una deuda en el gobierno de Macri. Y ahora esa deuda ha sido superada por otra deuda, la que aprobó el Congreso el otro día, que es del gobierno de Fernández. Y lo dijo con mucha claridad el presidente de uno de los bloques pro UCR, Macri, radicalismo, el doctor Negri de Córdoba. Dijo, esta es una deuda nueva, es la deuda de Fernández. Claro, el FMI no reestructura deudas, las refinancia, le dan el dinero para pagar la deuda anterior. Esto es lo que hicieron con el gobierno de Fernández, con nuestro gobierno, con el gobierno del Frente de Todos. Le dieron una nueva deuda. Esta nueva deuda tiene como objeto borrar las causas de la deuda anterior. Es una vieja metodología del Fondo Monetario Internacional o de los organismos de crédito. La Baring Brothers dio una deuda a Rivadavia. Esa deuda, con el paso del tiempo, se transformaron en bonos de la deuda. Tener el bono de la deuda te daba la certeza que ibas a cobrar. Claro. Pero se borraban las causas del entuerto digo, de la coima brutal que hubo en la Baring Brothers. Una coima que alarmó a los propios ingleses. El plan Brady en la década del 90 fue otra borrada de causas de la deuda original. Esa deuda que incluso la dictadura había estatizado, la deuda privada, y que fue un oprobio, que quedó plasmado en la denuncia de Alejandro Olmos padre y la sentencia del juez Ballesteros. Pero el plan Brady daba bonos, papelitos, y los titulares de esos bonos podían reclamarle al Estado argentino, y se borraban las causas. Esta deuda que contrajo el gobierno de Alberto Fernández borra las causas, o intenta borrar las causas de la deuda ilegítima, ilegal y de fuga que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, y se lo traslada en una suerte de nueva estatización de deuda privada al pueblo argentino. Por lo que vos me decís, Gabriel, entiendo que entonces esa denuncia que aparentemente realizó Alberto Fernández sobre la deuda y que está hoy en la justicia, con este acuerdo se anula per se. Mirá, no se anula porque una vez que está en la justicia puede actuar, pero esa denuncia, en vez de ser motorizada y reclamada, por ejemplo, con una declaración, que un funcionario del gobierno que hizo la denuncia diga, esta denuncia está pidiendo que se investigue una estafa. Si se paga la estafa que está denunciada, la denuncia todavía es mucho más grande y la gravedad es mucho más grande. Claro. ¿Podrán dictar una medida cautelar para no pagar hasta que se investigue si esta denuncia que hace el gobierno de Fernández es certera o no? Mira qué simple. Si está la denuncia, si el mismo que denuncia después paga, puede caer, yo no soy abogado, pero puede caer hasta en abstracta la denuncia. Claro.
Claro, claro. Y te pregunto, porque también un tema que trajo bastante escozor dentro del Frente de Todos tiene que ver con la labor de Martín Guzmán, ¿no? ¿Vos le creíste cuando, después del acuerdo en el Senado, sale a buscar a los integrantes del directorio que no fueran a Estados Unidos para que le aprueben el acuerdo porque suponían que Estados Unidos no estaba muy conforme con cómo se habían dado los votos? ¿O fue todo para la tribuna? Bueno, pero todo es para la tribuna porque yo soy parte del Frente de Todos, Sí. pero soy muy crítico por la falta de discusión. Deuda externa estaba en el primer punto a discutir en un supuesto programa del Frente que no tuvo. El Frente de Todos sigue siendo un frente electoral, aún a 2 años y monedas del gobierno de Fernández. Y si hubiese habido un programa y si hubiese discutido en el abanico de las fuerzas ampliadas del Frente, deuda externa era el primer tema. Y había que haber expresado cuál era la posición de los sectores del Frente de Todos con respecto a deuda externa. Entonces, al no haber programa, al no tocarse incluso ese punto, como tantos otros que son imprescindibles, pero deuda externa atravesaba todas las otras áreas de políticas públicas, al no haberse expedido el Frente de Todos en una declaración, en un plan, en un programa, todos asistimos impávidos a la negociación del ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional. Y después, bueno, hubo algunos gestos nobles, votar en contra. Otros gestos menos nobles, pero bueno, gestos al fin, abstenerse. Pero no alcanza con gestos. Esa posición de auditar la deuda de la estafa antes de sentarse a negociar tendría que haber triunfado como posición del gobierno. Claro. Ahora, este acuerdo pasó por el Congreso no porque al gobierno le agarró un ataque de democratizante o democratizador, sino porque fue una exigencia del fondo, claro, que el peronismo deje las huellas pegadas avalando una deuda que es de fuga y que el fondo incluso en la autoevaluación que hizo establece que violó con claridad por lo pronto 5 de los puntos de su carta constitutiva. Bien, ahora hay que reconocerles a Soberanos que fueron los primeros que, entre otras cosas, reclamaban tener ese espacio de participación y debate dentro del Frente. ¿Cómo te sentiste, pregunto, ahora que Máximo Kirchner hace lo mismo, reclama? Si bien Máximo en realidad pide que la deuda se reestructure a más años, ¿no? Digamos, no ha sido más ferviente y abusivo como sí lo han sido ustedes a partir de no reconocerla o en todo caso pelearla y disputarla. Lo cierto es que ahora parece que como le tocó a la Cámpora, están pidiendo ese espacio de debate que ustedes vienen pidiendo hace un tiempo. Bueno, que haya debate. Nosotros lo que planteábamos no es una pintada minga al FMI lo que decía soberana. Era marcar un camino. Nosotros hicimos un documento que bien podría ser un documento de una Secretaría Legal y Técnica de cualquier Estado, con más de 50 páginas, donde sugeríamos que el Estado argentino vaya a dirimir con el Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia, precisamente amparados en que el fondo reconocía la violación a su carta constitutiva. También reclamábamos que podíamos transitar la doctrina de la deuda odiosa, que no es una opinión, sino es una doctrina jurídica fundada por Alexander Sachs. Y también reclamábamos una consulta popular. Lo que no aceptábamos era lo que ocurrió, no aceptábamos lo que ocurrió, porque sabemos que las deudas se pagan, las estafas no. Si con el dinero de la deuda externa se hizo una ruta, un puerto, una escuela, por supuesto se compraron vacunas, por supuesto que hay que pagarlo. Claro. Pero si con ese dinero Macri le pagó a los bancos que compraron Levac al 80% de interés, el Tesoro de los Estados Unidos presta dinero al 2,4%. Esto al 80% de interés. Hicieron una timba financiera brutal. Entonces, en la deuda o la negociación que el Estado argentino tenía que hacer con esos timberos, digo entre comillas, queda superada porque los timberos se llevaron todo el beneficio de su especulación y el pueblo, el Estado argentino queda colgado de un acuerdo o de una deuda con un organismo internacional y los especuladores se llevaron todo el rédito. Entonces, eso es lo que había que investigar antes de sentarse a negociar. Máximo
tuvo una posición noble a la hora de no avalar con su voto la negociación, pero todo el frente de todas, fueron muy pasivos en 2 años de no poner este tema en el centro de la escena. Claro. Entonces yo no me conformo con votar en contra como para salvar mi posición. Yo me conformo con que se haya dado un gran debate, primero en el frente de todos, después en la sociedad argentina en su conjunto. Y no se dio, y bueno, y esto es una espada de Damocles, diría la senadora de Tucumán. Ahora te pido una lectura por ahí un poco más política. Hoy le escuchaba, en realidad fue hace un par de días, Alicia Castro, ella decía, qué curioso que Alberto quiera, se niega a cogobernar con Cristina, pero estoy de acuerdo en cogobernar con el Fondo Monetario. Ahora, Cristina un poco no lo puso a Alberto ahí para que surfee esta ola que significaba, entre otras cosas, los medios, el Círculo Rojo y después el acuerdo con el Fondo, ¿o no era así? No sé, cuando Cristina dijo Alberto Fernández, todos nos encolumnamos atrás de esa decisión porque había que ganarle a Macri. Pero inmediatamente había que conformar un programa y las reglas de juego de unidad del frente. Está bien, se había elegido la cabeza, nosotros proponíamos reglas de juego para elegir quién iba a ser el que encabezaba la lista, pero bueno, entendimos la urgencia y entendimos la acción de Cristina, y está bien, pero aún a 2 años sin moneda seguimos igual, sin reglas de juego y sin programa. Y eso es realmente una frustración muy grande y una gran angustia y una gran tristeza. Que no haya un programa en un movimiento tan amplio, tan lindo, tan dinámico, con tantos compañeros, compañeras, jóvenes, veteranos, veteranas, tan capaces para poder decir, bueno, ¿cuál es el rol del Estado argentino en el comercio exterior? ¿Cuál es el rol de la Cancillería Argentina en una guerra post-pandemia? ¿Cuál es el rol? Claro. No se discute. Y energía, ¿cómo ingresamos al mundo digital? ¿Cómo no vamos a discutir en el peronismo y después discutir con todas las otras fuerzas políticas del país? ¿Cómo no vamos a discutir sobre ideas? Sociedad rural, ¿cuál es su proyecto de país? No, nosotros vendemos granos y lo dejamos en los bancos del exterior. No, sociedad rural. Eso estoy diciendo casi una grosería. Sí, no, sí. Sociedad rural. Un proyecto desde su lugar, desde su sector, para 45 millones de habitantes. Y ahí empezamos a hablar de valor agregado, de cosas que incluso la sociedad rural puede proponer. Y ahí empezamos a discutir sobre las cosas, no sobre las consignas o los prejuicios. Claro. Ahora, ¿le podemos dar valor agregado a la producción primaria? Bueno, y ahí empezamos a avanzar. Pero sin proyecto, incluso sin proyecto adentro del frente de todo eso, es muy difícil hablar de un proyecto de nación con las otras fuerzas políticas o los otros sectores que conforman la vida institucional y cultural y económica y productiva de la Argentina. Bien, la última, con Gabriel Maroto estamos hablando, la última preguntita, Gabriel, alguien del PJ, hay elecciones este domingo aquí en Mar del Plata, me decían, esto que quieren armar la mesa de diálogo y escuchar a todos, y el peronismo resulta que pone los votos, pone el movimiento, pone todo, y después con el reparto de laburo y de cargos, estamos octavo, noveno, séptimo, no, nosotros tenemos que decidir qué hacer y los demás que vengan y acompañen. ¿Coincidís con esa idea? No coincido. Yo creo que todo, siempre es muy bueno discutir. El peronismo es vertical, pero es una verticalidad que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y hay que discutir los proyectos, no se discute. En la discusión siempre se sale mejor porque es edificante. Vos te habrás... Hacé un poco de introspección y pensá las veces que coincidías con tu interlocutor, sin embargo lo cuestionabas, claro, para sacar la mejor argumentación del otro y poder después convertirte en un predicador de esos ejes. Eso es una discusión en una escuela, con el maestro, con el profesor, con los compañeros, en un comercio, en una verdulería, en un colectivo, en una fábrica, en la universidad, en un gremio. La discusión siempre enriquece. Y eso es la farmacéutica socrática también. Y siempre enriquece. Hay que discutir cuál es el rol, y sobre todo dentro de un frente como el Frente Nacional y Popular, el peronismo, digo, ese continente tan ampliado de matices, donde hay que discutir cuáles son las acciones que hay que llevar adelante como
como ejes de gobierno, y no se ha discutido en el peronismo. Y bueno, entonces después esto es toda una gran bartola. Vamos para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y total, tenemos los votos y todo nada. Y si pulverizamos la base electoral por no discutir y tomamos cualquier medida... Bueno, ahí tenés un tema porque Cristina dijo el 2023 está perdido, ¿no? Bueno, ojalá que todo se acomode. Gabriel Mariotto... No, está perdido si el frente no tiene rumbo. Ahora, si discute un rumbo y se anima a combatir sin resignación a los poderes que siguen manejando o que manejaron 4 años de Macri y 2 años de Fernández, bueno, entonces hay tiene esperanza. alguna chance, Sí. porque esto que se votó en el Congreso se votó en la irrupción pública del PUF, el Partido Único del Fondo Monetario Internacional. Bueno, gran cierre, Gabriel. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Gabriel Mariotto, integrante de Soberanos con X. Así que la verdad que llévatelo porque no hay nada más que decir.